6 de la tarde con 35, estamos de vuelta en esta prueba de ADN. En cualquier momento los escuchamos a ustedes, sus mensajes de voz en el más 56985212360. ¿Cómo terminan esta semana? ¿Cómo están pasando el invierno? ¿Van a ir a votar el domingo? También nos podrían contar en el hashtag la prueba de ADN en X. Sobre este tema también podemos conversar porque lo contábamos más temprano. La Moneda presentó el segundo balance por el uso fraudulento de licencias médicas e identificó que el gasto estatal por este concepto en el gobierno central es de 11.000 millones de pesos. Y en el Congreso estudian posibles cambios en la regulación del pago de los certificados en el sector público, mientras que Hacienda instruyó medidas para combatir el ausentismo. Don Benjamín Quinteros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Benja. El 30% de los funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas para salir del país corresponden a trabajadores del gobierno central. La mayoría de ellos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, donde hay cerca de 5.800 de los 8.800 identificados. Es decir, solamente en 2 ministerios está casi, hay más de la mitad de los funcionarios que salieron del país usando licencias médicas fraudulentas. Que de todas maneras ya se habían entregado luces de eso a propósito de los hospitales, la gran cantidad de hospitales involucrados en esa lista y en el Ministerio de Educación particularmente fundaciones como Junji e Integra, ¿no? Exactamente, son parte de las conclusiones del segundo balance del Ejecutivo, donde los funcionarios involucrados aumentaron en poco más de 800 los trabajadores en un mes, al igual que la cantidad de sumarios y también la cantidad de personas que han abandonado sus puestos de trabajo. Sobre este último punto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que quienes hayan salido del gobierno central, renunciado, hayan sido despedidos, hayan salido justo en ese periodo, seguirán siendo investigados para determinar si es necesario que restituyan los fondos pagados por el fisco por concepto de licencia médica. Es posible que haya algunos casos de funcionarios que habían salido que no fueron detectados en el primer recuento, pero es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios. El hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente. Hay sanciones económicas, la devolución de los fondos y también eventualmente ciertas situaciones penales de fraude al fisco que tienen que seguir su curso procesal. Claro, y esto es bien importante en relación al castigo final, pero también es importante porque no todas las personas que están identificadas dejaron el gobierno central, han salido producto de los sumarios, digamos, ¿no? Entonces esos sumarios pueden seguir en curso y esas personas haberse ido por otras razones del gobierno. Muchas personas renunciaron antes, cuando recién estalló. Exactamente. Por lo Eso tanto, no les quita responsabilidad. Exacto, por lo tanto esa responsabilidad hay que seguirla y esa responsabilidad también hay que pesquisarla. Ahora, decíamos, Benja, que el gobierno cuantifica el desembolso del Estado en pago de licencias médicas tanto en el gobierno central pero también en el resto de las reparticiones. Claro, todavía falta definir un poco más el monto exacto, pero con los nuevos antecedentes y este balance que entrega el Ministerio de Hacienda ya se puede tener una idea preliminar. Solo en el gobierno central se desembolsaron por este concepto 11.000 millones de pesos, es decir, en los ministerios, en las seremías, en las subsecretarías, que están solo el 30% del total de los funcionarios. El otro 60% está en los gobiernos regionales y en los municipios. Claro. Y hay un 10% que se habla de otros. Las empresas públicas vimos también, ¿no? Exactamente. Lo que pasó con las instituciones en el metro, en Codelco. Pero también sería muy interesante saber cuánto se gastaron los municipios y los gobiernos regionales, porque todavía falta tener ese dato exacto. Esto equivale, en este periodo de ausencia, en promedio 18,9 días de ausencia por funcionario. Es decir, casi es más de la mitad del mes, sí, que habrían faltado algunos, solamente en el periodo estudiado. Y solo corresponde a quienes salieron del país, ya que falta incluir, por ejemplo, a quienes viajaron dentro de Chile y a quienes pidieron una licencia para quedarse en su casa un fin de semana largo, quienes no estaban enfermos, básicamente eso, quienes hicieron uso de una licencia fraudulenta. Bueno, en el caso de los... más difícil de comprobar. De pesquisar y de comprobar, claro, lo hemos dicho tanto, ¿no? En el caso de los hospitales, estos casos que se detectaron de doctores que trabajan en el sistema público que estaban con licencia para atender en clínicas privadas. Y ellos que se da licencia entre pares, las licencias cruzadas. Todavía no se sabe el fraude de los municipios, aunque un reciente informe de Contraloría cifró en 388.000 millones el pago por licencias médicas durante el 2024. Ahí están las fraudulentas y las reales. O sea, ahí ese es el aumento del gasto total. Total.
que es mucho dinero para que los municipios desembolsen año tras año, solamente ellos, gobierno regional, etcétera, bueno, las reparticiones que habíamos estado hablando. Ahora, en los últimos días se supo que la solicitud de permisos médicos se redujo en un 15% desde que estalló este escándalo, no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado, algo que se traduce en un ahorro de recursos para el fisco, aunque algunos no son tan optimistas. El exministro de Salud y decano de la Facultad de Salud de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza, aseguró que esto solo responde a la polémica. Es una leve disminución de un gasto indebido que probablemente sea solamente algo pasajero, porque esto es consecuencia del escándalo, pero no de mejoras estructurales o de fondo. Y mientras no se tomen medidas ya más radicales con respecto a modificar las institucionalidades, no se cambie el modelo, se va a volver. Y no solo se va a volver, sino que incluso puede aumentar. Ya, a ver, veamos. En el Congreso estudian posibles cambios en la regulación del pago de los certificados en el sector público, que no los incluye a ellos, digamos. Claro. Pero Hacienda instruyó medidas para combatir el ausentismo. ¿Cuáles son los cambios que se le puede hacer al sistema? Bueno, el gobierno ya se comprometió, lo dijo hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entre lunes y martes a ingresar iniciativas que regulen la entrega de licencias médicas y también las sanciones para quienes hacen mal uso de ellas. ¿Por qué? Porque lo primero es generar una igualdad entre el sector público y el sector privado. Hoy día la persona que trabaja en una empresa privada tiene que solicitar, o si es que está realmente enfermo, va al doctor y le dicen te voy a dar una licencia por 7 días. ¿Qué le va a decir a esa persona? No, doctor, no me conviene porque no me los pagan. Claro. Entonces tienen que ser más de 10 para que recién ahí se los puedan pagar. Entonces, ¿qué está haciendo, según los expertos, hoy día el sistema? Incentivar la licencia larga, claro, y aquellas personas que realmente están enfermas con algo que a lo mejor no es tan grave y que necesitan 5 días de reposo, que no se lo estén tomando. Ni hablar cuando te dicen 3. A diferencia de lo que pasa en el sector público. Porque en el sector público tú puedes tener una licencia por un día y se va a pagar igual. Sí, claro. Es el Estado el que le va a pagar al empleado en este caso, y el propio Estado el que va a buscar cómo restituir esos fondos a través de distintos mecanismos. Es igualar la cancha, para bien o para mal, eso todavía habrá que ver a través de las indicaciones que debería presentar el gobierno en los próximos días. Y por otro lado está el tema de las sanciones por el uso fraudulento de licencias médicas, que sea considerado como causal de despido, que actualmente no es considerado así, entonces debería ingresar a través de indicaciones en el Congreso Nacional. Estas serían las dos modificaciones más importantes, medidas que son respaldadas por gran parte del Congreso, así lo dijo el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Hoy día es un régimen que incentiva la licencia larga de más de 10 días porque se paga entera sobre ese umbral de 10 días. Sin embargo, se paga solo desde el 4º día cuando se trata de la licencia abreviada. Eso es una injusticia, y lo mismo respecto a lo que pasa en la administración pública, porque esa licencia se paga anticipadamente y no como en el mundo privado desde el primer día. Y resulta que la inmensa mayoría de los trabajadores en Chile recuperan después ese monto por los días no trabajados. Entre lunes y martes, el gobierno va a ingresar estas iniciativas en el Congreso para regular el uso fraudulento de licencias médicas, un escándalo que estalla durante el mes pasado, en mayo. En mayo estalló por parte de la Contraloría, ha tenido ya 2 balances, hoy día se entregó el segundo y se van a entregar aún más, mientras que el gobierno va a seguir reforzando también el combate contra el ausentismo. Así lo decía hoy día el ministro de Hacienda. Es necesario informar a cada una de las reparticiones la importancia de que los empleados vayan a trabajar y que el ausentismo también le hace un daño muy importante a las arcas fiscales. Sí, el ministro lo entrevistamos hace un par de semanas y él decía que lo que viene, además de este balance que estaba comprometido, porque se había hablado de 30 días, era hacer un reporte como un catastro del ausentismo en el sistema público, que es bien brutal también, lo comentamos en algún momento con la directora de presupuesto. Sí, claro. Ahora también hay que pegar una revisión al sistema privado, porque si tú para que te den licencia necesitas faltar al 25% del mes, no de los días laborables, del mes, significa que ahí hay algo que también ajustar a la baja